Muy buenos días a todos y feliz aniversario. Qué video tan especial el que acabamos de ver, tantas historias y tantos motivos para agradecer al Señor. Realmente quisiéramos que cada uno de nosotros, todos en la comunidad, apareciéramos en ese video. Es una pequeña muestra de lo que el Señor ha hecho durante estos 22 años y nos sentimos muy gozosos por ello. Y a propósito de nuestro concurso de la torta, la próxima semana ya estaremos repartiendo a nuestros 3 ganadores la torta de aniversario. Felicitaciones a cada uno de ellos. Como parte de las actividades que tenemos de nuestro aniversario, el próximo miércoles tenemos nuestro día de oración. Próximo miércoles, día de oración. Vamos a conectarnos los que puedan, los que desean, en 3 horarios vía la aplicación de Zoom. A las 7 de la mañana estaremos por media hora o a las 12 del mediodía también estaremos a las 8 de la noche. Cada uno de nosotros podemos participar en los 3 horarios o en uno o en 2. Estaremos enviando la invitación a estas reuniones el día martes próximo. Esperamos que podamos orar en comunidad y acompañarnos en este tiempo especial. Y el próximo viernes, 1 de mayo, tendremos un tiempo de comunicación con la comunidad. Tres miembros del equipo ministerial estaremos en un YouTube Live a las 6 de la noche el 1 de mayo para que ustedes envíen sus preguntas, tal vez hay inquietudes, qué es lo que estaremos haciendo en este próximo mes en medio de todas estas medidas que la situación de salud ha requerido para todos nosotros y obviamente para la iglesia. Esperamos vernos en varias de estas actividades. Vamos a orar en el día de hoy y pedir que nuestro Dios nos dirija en este tiempo de reflexión. Señor nuestro, gracias por este tiempo de celebración de aniversario. Son 22 años que tú has mostrado con cada miembro de esta comunidad, nuestras familias, la comunidad entera, tu fidelidad. Permítenos en el día de hoy también entender la importancia y estar agradecidos de tu misericordia. Señor, requerimos de tu misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Estamos en medio de una serie de enseñanzas que hemos titulado de una forma general El Dios Invisible. ¿Cómo tener una relación con un Dios que no podemos ver? De pronto, si no eres un creyente, es una de las preguntas que te haces, o estás en un proceso de búsqueda de nuestro Dios. ¿Cómo se puede uno relacionar con un Dios así? De eso hemos estado hablando. O también, si eres creyente, pensamos, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos conectarnos con ese Dios que no vemos? Hoy vamos a ver uno de esos aspectos que es muy importante en nuestra relación con Dios. A propósito, el próximo domingo vamos a tratar el tema de cómo escuchar la voz de Dios. Es una cosa que siempre me preguntaba al comienzo de la vida cristiana. ¿Por qué las personas dicen que escuchan que Dios les dice, que Dios les dirige? Pero, ¿cómo es eso? Vamos a ver el próximo domingo 7 formas como Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero en el día de hoy tengo una pregunta que vamos a desarrollar y es la siguiente. ¿Qué haces con el deseo que la mayoría de nosotros tenemos de sentirnos más que otras personas? Repito, ¿qué hacemos con el deseo que la mayoría de nosotros tenemos de sentirnos más que otras personas? Es ese deseo de una u otra forma que viene consciente o inconscientemente de ponerme que soy mejor que otro. Yo soy más educado que esa persona tiene más éxito, pero yo soy más inteligente, yo luzco mejor, estoy en mejor condición física, yo soy mejor administrador,
Aún desde el punto de vista cristiano tenemos este deseo de compararnos. Yo leo la Biblia, yo la he leído varias veces completa, yo sí oro todos los días, o yo no fallo ninguno de los domingos a nuestros servicios. Tal vez no lo decimos, tal vez no lo publicamos, tal vez no lo comentamos, pero todos lo pensamos. Yo quisiera comentarles un recuerdo, tal vez el primer recuerdo que yo tengo en mi vida de esta situación que tiene que ver con esta pregunta. Era en el tiempo cuando yo estaba en kinder. Eso fue hace mucho, mucho tiempo en kinder. En aquella época no había tantos niveles, había kinder y primero. Cuando ingresé al kinder, me acuerdo que mi profesora se dio cuenta que cuando cambiábamos de zapatos, yo no me sabía hacer el nudo del zapato. Y ella, cuando se dio cuenta, por 3 días, me dejó sin recreo. Y me dijo, Juan Carlos, te quedas sin recreo y vas a practicar hasta que aprendas a hacerte el nudo de tus zapatos. Por 3 días me quedé sin recreo. Esa situación empezó a generar cierta vergüenza en mí, cierta dificultad, cierta vergüenza, pena, vergüenza con mis compañeros, porque no me sabía amarrar los zapatos. De hecho, les cuento, todavía creo que tengo dificultad para amarrarme los zapatos, pero en aquella ocasión lo aprendí. Y empecé entonces a mirar a mis otros compañeros y a decir, bueno, tal vez si yo tengo problemas con amarrarme los zapatos, pero este otro tiene otro problema, este otro tiene otra dificultad. Por ejemplo, yo decía, por lo menos yo no me hago chichi en los pantalones como Pedrito, como Miguelito, como Darito, pues por lo menos. Y empezó esa naturaleza que para nosotros evadir nuestra vergüenza, para nuestras fallas, nuestras incapacidades, tratamos de colocarnos más que otras personas. Porque en definitiva, en la iglesia o fuera de la iglesia, en la comunidad de la iglesia o en otras comunidades, es mucho más fácil hablar de los fracasos de otros, de los defectos de otras personas, que de nuestros propios fracasos y defectos. Esas expresiones que tenemos y decimos, claro, yo lo sabía, yo siempre supe que esta persona no iba a lograr esto, claro, yo sí le veía algo raro en su comportamiento. Para nosotros es más fácil hablar de otros. Y aquí va la conexión con el tema espiritual. Es esta actitud la que se convierte en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual, para que maduremos espiritualmente. Esta actitud de buscar parecer, mostrar, comentar que somos más que el otro. Es un obstáculo que ponemos, es una actitud que hace que haya una distancia entre Dios y nosotros. Vamos a ver un pasaje donde Jesús trata este asunto. Este pasaje está en el Evangelio de Lucas. Estaba Jesús más o menos a la mitad de su ministerio, lo seguía todo tipo de personas y estando un día hablando a una multitud, dijo una historia que tiene dos personajes. Esta historia está en el Evangelio de Lucas, como dije, capítulo 18, versos 9 al 14, y dice así: a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Jesús estaba hablando a un público en general y dice a aquellos, yo noto que hay personas aquí, que tal vez la mayoría, que se creen justos, que de una u otra forma miramos menos a los demás. Está hablando de que esta parábola es para aquella persona
tal vez para ti, para mí, que decimos, bueno, pues yo no soy tan malo, donde queremos mostrar nuestra bondad. Tal vez, como un amigo me decía, yo no soy cristiano, pero soy una buena persona. Yo no he matado a nadie, soy un buen ciudadano y además yo creo que con las oportunidades que me ha dado la vida, yo he hecho un buen trabajo. O aún dentro de la iglesia, dentro de la comunidad cristiana, cuando decimos, bueno, es que yo realmente sí soy una persona que lee la Biblia, que sé orar, que yo doy para el sostenimiento a la iglesia, vengo cada domingo, miramos hacia abajo al otro. Para toda persona que creemos que somos mejor que otros, que creemos que somos buenos en un sentido amplio de la palabra, se escribió esta historia. Jesús contó esta historia. Jesús está hablando de ti y de mí en esa historia. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Aquí hay que hacer una conexión con la cultura de aquella época, mencionar que habla de dos personajes. Uno, el fariseo. El fariseo, dentro de nuestra tradición religiosa, es visto como alguien que es mentiroso, como alguien que es hipócrita, como una mala persona. Ese no es el sentido que se está hablando allí. Sabemos que Jesús tuvo problemas con varios fariseos que se creían que dominaban y que eran la ley y que no aceptaron a Jesús. Pero en general, el fariseo era una persona que la gente veía como una persona respetable, honesta, tenía buenos principios, una persona espiritual. Era visto como una buena persona. En general era visto así. Y también dice que había otro personaje aquí, un recaudador de impuestos. También es un personaje que tal vez para nosotros no significa mucho. Tal vez cuando hablamos del tema de impuestos existe sí cierta molestia. Tal vez es un asunto que no nos gusta tratar en nuestra vida diaria. Pero en aquel entonces era peor. El recaudador de impuestos era un judío, y Jesús está hablando a una población judía. Era un judío que trabajaba para el imperio que estaba sometiendo a los judíos, el imperio greco-romano. Era un judío que generalmente era tramposo, ladrón, les sacaba los impuestos a su propia gente, se quedaba con parte de los impuestos y el resto lo entregaba al imperio romano. Y si alguno de los suyos intentaba acusarle o algo, él se aliaba con todo el imperio para caerle encima. Era un personaje realmente despreciable en medio de aquella cultura. Ese era el contexto en aquel entonces. Y miren lo que dice así el siguiente verso. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Interesante oración. Este hombre está diciendo, menos mal yo no soy como esos otros. Menos mal yo no me he visto así. Menos mal mi negocio sí se mueve. Menos mal a mí no me echaron del trabajo. Menos mal yo no tengo problemas con mi identidad sexual. Menos mal yo no tengo esa enfermedad. Menos mal yo no soy adicto. Menos mal mis hijos sí van por buen camino. Menos mal yo sí tengo ese trabajo que me remunera bien. Menos mal yo sí voy a la iglesia. Menos mal yo sí estoy casada, etcétera, etcétera. Una oración, un pensamiento que a veces tenemos. Y continúa la historia, el verso 12, dice este hombre, ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo.
Y dice el texto, verso 13, en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Este hombre sentía que no pertenecía a ese ambiente. Este hombre reconocía que tenía problemas. Tenía tal vez problemas con el alcohol, con el dinero. Es ese tipo de personas que de una u otra forma llegan ante Dios y dicen, sí, yo tengo problemas con mi dinero, yo tengo problemas con estos hábitos, yo sé que tengo problemas en mi familia, no tengo mucho o nada que ofrecer, no soy una persona buena, ¿sí? Tal vez he robado, tal vez he maltratado, sí, he cometido muchos errores en mi vida. Dice el texto, termina esa historia así, les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fue este recaudador de impuestos que se fue a su casa con el favor de Dios. Tú y yo que a veces nos creemos mejores personas que otros. La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos en el día de hoy, ¿a quién menosprecias tú? ¿A quién menosprecio yo? Sentimos que o creemos que somos mejores que qué persona. Es lo que un consejero amigo me decía, cuando sufrimos de ese tremendo mal relacional llamado compararrogancia. Compararrogancia. Todos los días pensamos, bueno, a la larga yo soy más inteligente, yo conduzco el auto mejor, yo luzco mejor, yo estoy en mejor condición física. Yo, en mi círculo relacional, en mi círculo familiar, ¿sobre quién crees que eres mejor? Tal vez aún como comunidad decimos, qué bueno que nosotros no somos como esas otras comunidades o ese grupo de religiosos. Esto nos está separando de Dios. Tú crees que Dios se ha alejado, pero no, es esa actitud la que nos ha apartado del Señor. Básicamente se necesita, básicamente quien ha estado cerca del Señor según esta historia, el reto para ti y para mí es la persona que muestra una actitud humilde, que reconoce quién es, que en medio de sus dificultades no trata de lucir mejor que el otro. La humildad es el desafío de toda persona, cristiana o no cristiana. ¿Cómo te bajas del pedestal personal, según esta misma historia? El fariseo de la historia decía, yo oro, yo doy, yo hago, yo soy muy bueno en esto, yo administro muy bien, yo me levanto más temprano, yo sí tengo testimonio. ¿Cómo se baja uno de ese pedestal que nos impide relacionarnos más directamente con Dios? En primer lugar, a veces somos derribados de ese pedestal. Este es prácticamente, yo diría, el deporte nacional en nuestro país. Nos encanta ver cómo a nuestro lado se derriban varios políticos, donde sale a la luz pública todos sus problemas personales, familiares y religiosos. Nos encanta ver cómo varios líderes religiosos importantes de nuestro país tienen problemas matrimoniales, problemas con sus hijos. Nos encanta ver cómo los vecinos tienen dificultades. Existe ese gusto por ver el otro caer. Pero es cierto, en medio de las circunstancias diarias, la misma vida, a veces el Señor mismo,
nos derriba de esos pedestales. Una epidemia como esta, una pandemia como esta, sí que ha derribado a muchos gobiernos, personajes, instituciones, familias. Nos muestra realmente quién somos. A veces necesitamos que nos bajen de ese pedestal para que nuestro corazón se vuelva un corazón más humilde y pueda tener una relación con ese Dios. Eso lo tuvo que aprender, o lo notaba claramente Isaías. Isaías, frente a la presencia del Señor, lo primero que hizo fue postrarse a sus pies y reconocer que él no era nadie. Los discípulos ante Jesús, cuando veían que Jesús era más que un maestro, que era Dios, el mismo Pedro y otros a su lado reconocían: Señor, apártate de mí, porque realmente yo no tengo nada que ofrecer. A veces la humildad viene a nosotros cuando nos bajan de ese pedestal. Cuando tenemos experiencias que para nosotros son humillantes. La pérdida a veces del trabajo, de la salud, la pérdida de nuestros recursos económicos, experiencias que consideramos humillantes. Como un sabio teólogo decía, la humillación es humildad involuntaria. Humildad involuntaria. A veces son los otros, a veces son la vida misma, a veces el Señor mismo el que nos baja de ese pedestal para que asumamos esa humildad involuntaria. Pero también hay otra forma, es bajarnos nosotros mismos de ese pedestal. Creo que como este hombre de la historia, este recaudador de impuestos, reconocer, ser conscientes que sí, está bien, tal vez tengo algunas virtudes y está bien que tú tengas un buen trabajo, una buena casa, tengas una buena posición económica, seas muy inteligente, pero realmente lo importante es que reconozcamos que frente a nuestro Dios no somos nada y que necesitamos de su gracia. A veces la actitud más sana es nosotros mismos bajarnos de ese pedestal. En general, en el día de hoy se dice que las nuevas generaciones sufren de problemas de alta dosis de arrogancia y una baja autoestima. Yo creo que no es solamente las nuevas generaciones, creo que somos todos los seres humanos. Tenemos una alta dosis de arrogancia que está queriendo superar esa baja autoestima que tenemos. Nuestro contacto con Dios nos genera esa incomodidad. Vemos como, por ejemplo, en el día de hoy los niños en sus labores escolares, en sus labores deportivas son sobrepremiados. Se les reconoce, cada vez que hay una competencia, se dan 25 premios para tratar de poder que todos tengan un premio. Pero la vida no es así. La vida muestra que algunos tienen más capacidades, algunos se han esforzado más que a otros. Algunas veces pensamos que es en medio de nuestras afirmaciones que podemos salir adelante. Pero cuando estos niños jóvenes salen del colegio, de la universidad, encuentran un mundo que no reconoce a todo mundo. Es necesario a veces que nosotros mismos nos bajemos del pedestal, que reconozcamos que hemos fallado. A eso es una palabra que la sociedad no quiere aceptar, la palabra pecado. Para sentirnos mal, para sentirnos mejor, tratamos de hacer ver mal al otro. A eso es lo que se llama, como he dicho, compararrogancia. Tenemos que bajarnos del pedestal antes que sean las circunstancias de la vida, antes que otros o Dios mismos nos baje de ese pedestal. Pero, ¿cómo evitar esa humillación? Pues bajarnos del pedestal,
Cuando bajamos y estamos en el piso, pues como alguien dice, si caemos no caemos más allá de ese piso. Nuestro Dios nos ha amado, nos ha aceptado. No tenemos que asumir esas actitudes. Es muy interesante que en esta historia existe una paradoja. Es precisamente aquella persona que reconoció quién era, que reconoció sus faltas y sus errores, la que se fue más bendecida y cerca del Señor. Qué bueno que tienes cualidades, qué bueno que tienes talentos, pero hay que reconocer las circunstancias de pecado que hay en nuestra vida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es lo que este día de hoy quisiera terminar enfatizando. Es allí cuando es muy importante la confesión. ¿Por qué no confiesas todo? ¿Por qué no te bajas de ese pedestal? Creo que esta pandemia ha puesto a la humanidad en una correcta perspectiva. Necesitamos cada uno de nosotros confesarnos. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos la mayoría de los seres humanos? ¿Por qué no confesamos nuestras faltas? En primer lugar, tal vez porque tenemos miedo. Porque tenemos miedo a que a otros nos van a señalar, que no nos van a amar. Pero no es así. En la experiencia cristiana, detrás de la confesión está la aceptación de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. A veces tememos a la confesión, tememos mostrar nuestros errores pensando ese rechazo. No es así en la vida cristiana. Es detrás de la confesión donde encontramos la aceptación, el amor y la gracia. A veces tenemos temor a confesarnos. A veces es que no me doy cuenta o no quiero darme cuenta, no estoy enterado de mis errores. El sermón pasado terminé con un versículo donde habla del fruto que produce el Espíritu Santo, la presencia de Jesús en la vida de una persona. En Gálatas 5, 22, 23 existen varios elementos que nos pueden ayudar a ver cómo está nuestra condición espiritual interna. Cuando él dice, en cambio lo que produce el Espíritu de Dios, lo que produce la presencia de Jesús es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cómo estamos con respecto a estas características? Porque a veces creo que no somos tan conscientes, por eso no nos confesamos. Y les invitaba hace 8 días a hacer el ejercicio de a solas o preguntarle a alguien cercano, ¿cómo estoy en amor? ¿Cómo estoy en paciencia? ¿Cómo estoy en bondad? ¿Cómo estoy en dominio propio, en autocontrol? A veces no nos confesamos porque no estamos tan conscientes, no conocemos la dimensión de nuestro pecado y cuánto hemos herido a otros. Y en tercer lugar, creo que a veces simplemente no nos confesamos porque somos demasiado orgullosos. Cuando estamos tan llenos de nosotros mismos, hay poco espacio para que el Señor ocupe nuestras vidas. Qué bueno es poder confesar. A veces es una forma de salir de tanto de nosotros mismos para que Dios nos pueda visitar. Es detrás de la confesión que encuentro la presencia del Señor. Encuentro perdón, limpieza, dignidad. Empiezo a experimentar la aceptación y el amor de Dios. Es lo que ocurre después de la confesión. Estamos celebrando nuestro aniversario y algunos de mis amigos me decían, Juan Carlos, ¿por qué no hablas de todo el poder de la iglesia, de toda la capacidad que tiene la iglesia de transformar el mundo, en fin, etcétera, etcétera? Eso es cierto, pero ¿saben cuál es el ministerio más necesitado en el día de hoy, en toda comunidad cristiana, incluyendo la nuestra? El ministerio de la confesión.
porque detrás de esa confesión está ese Dios cercano, que nos ve con respeto, con dignidad, que ve nuestros problemas y nuestras luchas, nuestras cadenas, nos libera, nos anima, nos acoge, nos limpia, nos transforma. Nunca, nunca superaremos lo que no hemos confesado. Necesitamos, ¿quieres ser transformado? Necesitamos ser transformados. La confesión es lo que más alimenta la transformación de un individuo. En el día de hoy vamos a enviar a toda persona que lo quiera una tarjeta de oración, donde hay una oración de confesión. ¿Cómo vamos a enviar esta tarjeta? Simplemente lo siguiente, que tú envíes un mensaje con una palabra al celular de la iglesia, al WhatsApp de la iglesia, la palabra misericordia. Así como lo dijo este hombre recaudador de impuestos, oh Dios, necesito misericordia porque soy pecador. No vamos a pedir nada, yo te enviaré esa tarjeta, te enviaremos esa tarjeta si escribes a nuestro WhatsApp misericordia. Es como una especie de dinámica para movernos a reconocer. Y con esta tarjeta que vamos a estar enviando, te animo a que todos los días, por 7 días, hagamos una pequeña oración de confesión. Esta tarjeta va a decir lo siguiente, y te animo a que me acompañes con esta oración. Querido Señor, ten compasión de mí. Soy pecador. Hoy hice cosas que no debería haber hecho. Habla con Dios sobre estas cosas específicas que hiciste que son pecados. Continúa la oración. Y Dios, eso no es lo peor. Existen cosas que podría haber hecho y no hice. Dile a Dios acerca de las cosas que podrías haber hecho y no hiciste. Te pido por favor que me perdones y me llenes del fruto del Espíritu Santo, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Reconozco que estos dones vienen solo de ti, a través del poder del Espíritu Santo. Agradezco tu perdón, confío en ti y te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente, si te has sentido alejado, distante de Dios, no es porque Él no te ame ni te acepte, sino porque tal vez necesitas practicar el maravilloso don de la confesión. A todos nos falta crecer en confesión. Detrás de la confesión encontraremos el amor, la gracia, el perdón, la restauración, el apoyo de un Dios todopoderoso. Espero que tú y yo podamos hacer esta oración no solamente estos días, sino nos acostumbremos y desarrollemos el hábito saludable, sano, el hábito que transforma nuestras vidas, el hábito de la confesión. Oh Dios, ten compasión de nosotros, pues somos pecadores. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Sigamos disfrutando de la gracia del Señor, de todo este tiempo de celebración en nuestro aniversario. Que el Señor también siga cuidando nuestra salud, siga dándonos la provisión que están necesitando muchos hogares, todos los hogares, en este momento de crisis. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día de domingo.